Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Sotile. Yo soy responsable de producto en KDK. KDK Argentina es una empresa socia de ADECA y distribuidor oficial de Pils en Argentina. Pils es una empresa alemana de la cual hoy vamos a hablar y vamos a hablar de sus productos a través del ingeniero Enrique Salinas, quien es el responsable de LATAM en Argentina, en el territorio y quien, bueno, vamos a hacer una introducción de lo que es la seguridad, tanto de las personas, medio ambiente y de las máquinas. Entonces, un poquito vamos a hablar de eso y vamos a hacer una introducción de lo que es la seguridad en maquinaria. Así que, bueno, siendo las 7 de la tarde y viendo que hay bastante participantes, yo le voy a dar el pie a Enrique Salinas para que, bueno, dé comienzo, para que no se extienda mucho el horario, ya que tenemos un partido en espera de Argentina. Así que, bueno, a empezar ahora y, bueno, le paso la posta a Enrique para que pueda empezar con la charla. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, Martín. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Denme un segundo. ¿Me avisan si pueden verla, por favor? Sí, se ve perfecto, Enrique. Ok, perfecto. Pues entremos en materia. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo por ahí? Ah, déjame un poquito comentar algo, Enrique. Todas las dudas y consultas que tengan, vamos a utilizar el chat para que al finalizar la charla podamos dar las respuestas a las consultas que tengan para no interrumpir a cada rato la presentación. Así que en el chat pueden dejar sus consultas y bueno, al finalizar vamos a hacer la charla, la respuesta de las consultas. Perfecto, Sí, Enrique. hecha la Sí. aclaración. Bueno, comenzamos con este tema de introducción a la seguridad de maquinarias. Muchas gracias a DECA por la invitación y obviamente a través de KDK, uno de nuestros partners de negocios en Argentina. Más adelante voy a hacer una breve explicación de lo que hacemos en PILS. Ya una parte la comentó Martín, pero me gustaría que entremos directamente al tema porque está un poquito llena de información y tal vez una hora es un poquito eh, complejo, retador hacer el resumen, pero vamos a caminar con esto. Bien, el temario a abordar en esta presentación es las definiciones básicas para la parte de seguridad. Hay que enfatizar que aquí vamos a hablar de la parte de seguridad de maquinarias. Más adelante podemos ver una pequeña diferencia entre lo que es la parte de seguridad de maquinarias y la seguridad industrial, que son alternas y son complementarias al mismo tiempo. Dentro de las definiciones básicas, ¿qué es el peligro, el riesgo, el accidente? ¿Qué es la seguridad? El siguiente tema es ¿por qué es importante? ¿Por qué debe de ser la máquina o la planta segura, ¿no? Es la motivación que nos lleva a dar este tipo de temas y que al menos en PILS como empresa nos denominamos o autodenominamos como embajadores de la seguridad, porque más allá de vender o de producir algunos elementos importantes para evitar accidentes, queremos fomentar una cultura de seguridad. De nada sirve tener miles de dispositivos, mucha tecnología, miles de normativas que están hoy día enfocadas a la seguridad, si la cultura no arraiga en cada uno de nosotros para poder tener la seguridad que necesitamos. Y bueno, ya no pensemos ni siquiera en la parte de las empresas, sino también a nivel personal. ¿Quién de nosotros no busca estar seguro, ¿no? Y obviamente que nuestros seres queridos estén protegidos. Parte de ahí un poco lo que es la motivación.
Vamos a hablar un poco de ello también y vamos a hablar, por supuesto, del ciclo de la seguridad, ¿no? Eh, eh, que podemos resumir como los pasos a seguir para poder llevar a un nivel seguro, un nivel adecuado de seguridad, todas las máquinas que tengo en mi planta y obviamente con eso reducir una cantidad de accidentes inmensa. Y vamos a ver algunos datos interesantes acerca de la parte de los gastos que genera la inseguridad o los accidentes en las máquinas. Y bien, vamos entrando en materia y vamos a ver lo que es el concepto de peligro y el concepto de riesgo. Decimos que un peligro es la fuente potencial de lesión o de daños a la salud. Aquí tenemos en este claro ejemplo el tema del tiburón. La fuente de peligro es el tiburón. Es una fuente potencial porque digamos que es lo que me puede hacer daño, es lo que me puede lesionar. Y diferenciamos del riesgo en el entendido de que el riesgo es una combinación de la probabilidad y el grado de lesión que me puede provocar esta fuente de peligro. En este caso, tenemos ahí en la imagen una nadadora que está ahí acompañada de un par de tiburones y obviamente en esa situación, en esa combinación de probabilidad y de grado de lesión, pues el riesgo es bastante alto. Tenemos ahí a un lado el riesgómetro, que esta palabra obviamente no existe, es una palabra que colocamos con el sentido de poder darle una medida, pero también surge porque en ocasiones dentro de las plantas el riesgo es un poco subjetivo. Hay algunos parámetros que nos ayudan a establecer límites entre esa subjetividad y algo objetivo, pero bueno, sigue teniendo una porción de subjetividad, por eso le ponemos ahí el riesgómetro. Entonces, en el riesgómetro me marca que hay un alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que hay una alta probabilidad de que ese tiburón muerda a esta chica que está nadando, ¿no? El tiburón como fuente potencial de lesión y el riesgo pues va a estar determinado de la distancia que tiene esta nadadora de los tiburones, si los tiburones están hambrientos o no, o si en el nadar ella los patea y los provoca. En fin, hay una gran cantidad de elementos que en combinación producen una probabilidad de que dañen o que muerdan a esta nadadora y también viene el grado de lesión. El grado de lesión va a estar determinado también, pues obviamente por el tamaño del tiburón, si se le cayeron tres dientes la semana pasada o no, si alcanzó a morderla en la pierna o la alcanzó a morder en el abdomen, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esto, vamos a, a poder establecer parámetros de medición. Y un elemento obviamente de subjetividad, como les comentaba hace un momento, es principalmente la percepción que tenemos ante esa fuente de peligro. Si yo estoy ahí a un lado de los tiburones, es muy probable que yo vea al tiburón exactamente como se ve ahí en la imagen, ¿no? Agresivo, enojado, hambriento, listo para atacarme, ¿no? Pero puede ser que no, puede ser que pasó y ni siquiera me vio, ¿no? Eh, y entonces realmente esa es la parte, digamos que un poco subjetiva. Pero ¿qué pasaría si esta chica, en lugar de estar nadando, estuviera ahí a un lado del faro observando y se da cuenta de que están los tiburones, ¿no? En ese momento, el peligro sigue siendo el mismo, porque los tiburones allí están, la fuente potencial sigue estando presente, pero mi riesgómetro se va al lado contrario y me dice que hay un riesgo muy mínimo de que pueda yo ser lesionado por esta fuente de peligro. Y al contrario, ¿no? Ya veo al tiburón casi como una atracción, lo veo bonito y ya está, casi me compro mi tiburón de peluche, ¿no? Entonces, digamos que esa es la forma en la que medimos el riesgo. En este momento, la chica que está ahí en
costa a un lado del faro, ya no corre el riesgo de ser dañada o de ser mordida por el tiburón. Obviamente, digamos que precisamente esta parte de subjetividad, y por eso estoy recalcándolo mucho, sucede en las empresas. Una de las cosas que la mayoría de los operadores de maquinaria tiene es que consideran que la máquina que están operando es segura. Y eso es un tema subjetivo. Eh, y obviamente eso provoca que puedan cometer actos peligrosos y sumado con las condiciones peligrosas, lo vamos a ver un poquito más adelante, es donde ocurre el accidente. Entonces, como muestra de esta subjetividad, me tomé el atrevimiento de incluir dentro de esta presentación un pequeño video, muy pequeño. Yo espero que no sea muy disruptivo para la audiencia, pero sí tengo que advertir que es una imagen un poco fuerte, no es sangrienta, es un poco fuerte, pero es un ejemplo con el cual nosotros podemos precisamente observar de manera práctica el nivel en el que un operador considera que su máquina es segura hasta que le ocurre un accidente. Entonces, voy a pasar el video. eh, Ahí tenemos la advertencia para que si alguien sí tiene problemas con la susceptibilidad acerca de este tema, pues tome sus precauciones, ¿no? Entonces, voy a poner el video. Ok, entonces en este video podemos observar ahí al tiburón. El tiburón que este operador está tomando de manera subjetiva que no le va a hacer nada, que no lo va a morder. Sin embargo, como podemos ver, pues drásticamente y prácticamente se lo traga, ¿no? Entonces, es una de las muestras que nosotros nos gusta pues hacer principalmente para poder demostrar que esa subjetividad es parte de las condiciones inseguras, pero es parte de los elementos en los que nosotros trabajamos para evitar que esa subjetividad, digamos que hasta cierto punto inocente, sea parte de la ecuación para poder generar un accidente, ¿no? Entonces ahí vimos en el video cómo esta persona prácticamente quiso acariciar al tiburón y el tiburón pues obviamente tiró la mordida, ¿no? Y ahí es donde vemos también la definición de peligro y de probabilidad. El peligro, la fuente potencial de daño, está ahí presente, es un elemento rotativo en constante movimiento y aparte a velocidad alta. Y bueno, la probabilidad incrementa efectivamente cuando el operador o la persona que mete la mano, pues toma ese acto inseguro, ¿no? Se acerca, pone la mano en la tela y ahí es donde lo atrapa. Ok, espero que haya quedado gráfica y clara el concepto. Vamos a ver precisamente qué es un accidente. Dentro de lo que es en seguridad industrial a nivel general, se dice que un incidente es un suceso eh, que surge del trabajo o que ocurre en el curso del trabajo que podría resultar en la muerte, lesiones o problemas en la salud. Es decir, el incidente es algo que sucedió fuera de lo normal, fuera de lo que tradicionalmente es nuestra rutina general de trabajo. Y entonces, este incidente puede ser catalogado de dos formas. Como accidente, quiere decir que el incidente, perdón, produjo problemas en la salud, lesiones o muerte, y el casi accidente, le llaman en Estados Unidos a través de la ANSI 11B, le llaman casi accidente o un near miss, como le dicen los gringos. Es básicamente un incidente en el que no se producen lesiones, obviamente problemas en la salud y mucho menos la muerte. Aquí vemos en la parte derecha esa combinación
o ese resultado de lo que es un incidente y un accidente. Tenemos una condición insegura, que es una laina de izaje en una grúa, puede ser una cadena de izaje en una grúa que se encuentra en mal estado, y obviamente tenemos un acto inseguro de esta persona que está eh, pasando por la parte inferior de ese izaje, de esa pieza que está siendo izada, y que independientemente de que él no esté percatándose de que la laina de izaje o la cuerda esté en mal estado, es un acto inseguro, porque precisamente él no sabe que está en esas condiciones, ¿no? Pasa exactamente lo del video. La persona que metió la mano en la tela no sabía que podía ser atrapado y entonces ocurrió el accidente. Entonces tenemos la combinación de condición insegura y acto inseguro. Esto va a llevar a que ocurra un incidente. Si en ese incidente hubo una lesión al operador, como es en la imagen inferior izquierda, se le llama accidente. Si no ocurrió una lesión, es decir, estuvo a punto de, pero no ocurrió, se le llama casi accidente o near miss. Y son precisamente estas dos condiciones, estas dos actividades, las causas primarias, obviamente a nivel mundial, de lo que son accidentes. Las condiciones inseguras, que pueden haber sido originadas ya a nivel raíz por falta de mantenimiento o por falta de dispositivos de seguridad, y los actos inseguros que tienen que ver con la cultura y la capacitación. Por eso nosotros estamos apuntando a expandir toda esta cultura de inseguridad, más que el tema de los dispositivos, porque uno, una persona solamente una persona especializada va a poder tal vez entender y manejar a diestra y siniestra el tema de los dispositivos de seguridad y la parte tecnológica, pero la gente que está operando las máquinas no siempre lo tiene, y aparte se confía, ¿no? Cuando ven ciertos elementos instalados en las máquinas, se confían de manera excesiva y es donde puede venir el acto inseguro. Entonces, debemos de apuntar hacia la cultura y a la capacitación sobre estos actos inseguros para que sea un complemento ideal y podemos cerrar el círculo para poder evitar accidentes. Como dato curioso, los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo le cuestan a la comunidad europea un promedio de 1.300 millones de euros al día. Y este es un dato interesante y un dato un poco escandaloso, porque estamos hablando de que Europa, la comunidad europea, es precisamente una de las comunidades y de las zonas en las que más cultura de seguridad hay, en donde en las escuelas la seguridad es una materia de la currícula normal, en los que muchas empresas invierten mucho dinero, no solamente en capacitación, sino también en implementación de dispositivos e ingeniería para la seguridad. Y bueno, ahí tenemos ese dato duro que está actualizado a este año, al 2024, y que si es ahí en esa zona ese gasto, pues imagínense la cantidad de dinero que se gasta en América, en Latinoamérica, donde todavía tenemos una cultura de seguridad que no está tan bien arraigada, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué es la seguridad? La seguridad es la condición de estar protegido de peligros o condiciones peligrosas, o que sea poco probable, ahí es donde volvemos a hablar del riesgo, que me causen lesiones, ¿no? Eh, y esto nos lleva precisamente a un tema importante que es la perspectiva de las plantas, de las empresas, de los proveedores, algo que debería de estar sucediendo a nivel mundial. Toda persona que hace el diseño, la fabricación, la compra, la operación o el mantenimiento de una máquina debe de tener en cuenta que los operadores asumen que la máquina es segura. Ya lo vimos en el video, el operador asumió que era seguro meter la mano y bueno, eso trajo consecuencias importantes. Y también debemos de trabajar en ese perfil, es decir, si yo
al diseñar una maquinaria, sé que el operador va a asumir que esa máquina no le va a hacer daño, debo de trabajar en ese diseño de tal forma que yo establezca los dispositivos y los elementos necesarios para proteger al operador. Y bueno, no solamente al operador, hablamos de gente de producción, gente de mantenimiento, gente de limpieza e incluso en ocasiones hay maquinarias en las que se tiene que tomar en cuenta a las personas que probablemente por curiosidad se acerquen a la máquina o que vayan pasando por ahí cerca y que algún evento dentro de la máquina pudiera llegar a causar algún daño también a esas terceras personas. Y dentro de la parte de la cultura y la capacitación que necesitamos enfocar hacia el operador es también hacerle mención que es su responsabilidad reconocer y reportar los peligros de la máquina siempre antes de comenzar su turno de trabajo. Es necesario que él revise y reporte los peligros que vea en la máquina, pero necesita ser capacitado, porque si no le damos la capacitación, pues por más que lo pongamos a ver la máquina antes de su turno, pues no va a ver absolutamente nada y no va a reportar absolutamente nada, ¿no? El tema de la limpieza también es parte importante que en ocasiones pudiera llegar a ser una causa importante de los accidentes. Hay que enseñarlo a trabajar de manera segura. Y esto tiene que ver mucho con la parte de la presión de los mismos sistemas de la planta, ¿no? Hay presión por parte de producción para poder continuar produciendo, para hacerlo más rápido. Hay presión por la parte de mantenimiento o hay un exceso de trabajo en el departamento y no se hace el mantenimiento adecuado, etcétera. Hay una infinidad de situaciones que se presentan en la planta que en muchas ocasiones obligan al operador a trabajar de manera segura. Un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, aquí en México, en algunas plantas no se paga por hora, se paga por pieza producida a los operadores de la máquina, en algunos tipos de máquina. Y entonces, en aras de poder producir más, la mayoría de los operadores, pues, cometen actos peligrosos, cometen actos inseguros, eh, porque les estorba la guarda, porque el interlock que detiene la máquina cuando abren la puerta, pues les produce más lentitud en su operación, entonces van y lo bypassean, lo truquean, y bueno, una infinidad de situaciones que se llegan a dar por la presión hacia el operador de trabajar más rápido y por eso es importante tomar en cuenta este punto. Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado para cada tipo de peligro al cual está expuesto el operador y de manera correcta. Cuando en una máquina ya no es posible, ni por medios de ingeniería, ni por medio de guardas físicas, poder cuidar al operador, pues no tenemos otra opción más que darle equipo de protección personal. Entonces, yo siempre lo digo así, la seguridad industrial comienza donde termina la seguridad de maquinaria. La seguridad de maquinaria es proteger al operador con medios de ingeniería, de diseño, y la seguridad industrial es cuando ya esos medios ya no fueron suficientes para protegerlo, comienza entonces como una forma administrativa. Te doy tu equipo de protección personal y te doy, obviamente, capacitación sobre el uso de la máquina para que hagas tu trabajo de manera segura. Y obviamente la capacitación, como comentábamos hace un momento, no solamente sobre el uso de la máquina, sino sobre también los temas de seguridad, los tipos de peligros que hay en una máquina, los riesgos, cómo reducirlos, qué hacer, qué no hacer, etcétera, son sumamente importantes dentro de la planta. Bien, ahora, ¿por qué es importante el tema de la maquinaria, ¿no? De la seguridad de maquinaria? eh, pues tenemos la perspectiva, incluso a nivel ser humano, que la seguridad forma parte
dentro de lo que son las necesidades básicas de cualquier ser humano. Están obviamente las fisiológicas, pero también existe las necesidades de seguridad, sentirse protegido, buscar siempre un bienestar y digamos que bajo esta premisa antiguamente existía el instinto de defensa, el instinto de supervivencia. El ser humano desde los tiempos remotos siempre buscó tener esta seguridad, tener este instinto de supervivencia contra otras especies y al día de hoy, pues eso no ha cambiado, ¿no? Pero ahora nos enfrentamos a otro tipo de especies, ¿no? En algunas ocasiones, pues en los temas de violencia en la calle, en nuestra vida cotidiana, pero en el trabajo, pues nos enfrentamos también al tema de los peligros en las máquinas. Por eso forma parte de estas necesidades básicas desde el punto de vista humano, a nivel global, a nivel mundial. Está escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo y a trabajar en condiciones de trabajo justas y satisfactorias en protección, perdón, y también obviamente la protección hacia el desempleo, ¿no? Entonces, está en nuestra naturaleza humana, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es nuestro derecho exigir un trabajo seguro, y también falta aquí, obviamente, la perspectiva de lo que es el operador de la planta, el empresario. Desde el punto de vista del empresario, pues el daño, yo sé que nada económico se compara a la pérdida humana, ni de la vida ni de algún miembro del cuerpo, eh, pero esa es una etapa que cuando sucede un accidente, pues la consecuencia de ese accidente lo va a sufrir la persona y sin embargo a la empresa le toca responder por la responsabilidad que tiene dentro de su planta laboral, eh, pues responder a las consecuencias también que tiene ese tipo de accidentes. Y entonces nos encontramos con lo que le llamamos el costo del accidente o el costo de la inseguridad. Estos costos quieren decir cuál es el monto que una empresa debe de pagar por la ocurrencia de un accidente. Va a variar de país de país en país, va a variar dependiendo de la legislación que se tenga y va a variar obviamente también de la magnitud del accidente. Pero de forma general, como PILS, consideramos que el 10% de los costos de un accidente son visibles y por eso mencionamos ahí el ejemplo del iceberg, ¿no? Un iceberg podemos ver la parte sobresaliente a nivel del mar, pero abajo del mar, la parte que no vemos es todavía mucho más grande. Y entonces, dentro de ese 10% que es visible, en la parte superior tenemos cosas muy sencillas. Hay algunas más, pero quise mencionar solamente la parte más importante. Una de ellas es el costo de la recuperación de la lesión, las indemnizaciones que puede haber dependiendo del nivel del accidente y obviamente también la pérdida del producto, de la materia prima que se estaba trabajando en ese momento. Y en este sentido, lamentablemente hay países en los que hay casos bastante tristes, bastante desfavorables con respecto al tema de las indemnizaciones. Yo les comparto el ejemplo de México. En México es muy común que una persona de bajos recursos que tiene un nivel de empleo bastante humilde, pues en el momento en el que tiene un gasto, una necesidad económica fuerte, se autoflagela o se autoaccidenta con el objetivo de recibir una indemnización y con esa indemnización cubrir sus necesidades económicas. Es algo bastante triste, pero sé también que es algo común en muchas plantas de Latinoamérica, sobre todo,
y desafortunadamente ante la intencionalidad de las personas, pues hay muy poco que hacer más que trabajar en la parte de la conciencia. Y bueno, el 90% de esos gastos no son visibles, es decir, están por debajo del nivel del mar y no son visibles porque ya son gastos que incurre la empresa de manera discreta, pero que al final impactan dentro de lo que es el gasto administrativo que toda empresa calcula para el costo de sus bienes y servicios que genera y que vende al público, ¿no? Entonces, dentro de este 90% encontramos lo que es el esfuerzo administrativo, precisamente por atender el caso, daños en herramientas y equipos, suministros de emergencia porque se perdió producción, retrasos obviamente en la parte de la producción, horas extras que tengo que pagarle a los operadores para poder compensar ese tiempo perdido, esa producción perdida. Hay trabajos de sustitución, es decir, la persona que se accidentó, pues tengo que sustituirlo en ocasiones, buscar más recurso humano y no solamente conseguir a una persona nueva, sino aparte tengo que capacitarla y darle experiencia, permitirle que adquiera experiencia en la operación de la máquina, y eso es dinero, obviamente, para cualquier empresa. Eh, por el contrario, cuando una empresa trabaja en ser una empresa de alto desempeño en seguridad, tiene muchas ventajas. En primer lugar, mejora la imagen y la confianza de la compañía, mejora las relaciones empresa-empleado, es decir, el empleado se siente cuidado por la empresa y a su vez genera en el empleado un compromiso y una fidelidad hacia la empresa. Tenemos reducción de paros, obviamente, incremento de eficiencia al no tener pérdida de producción. Tenemos también un mantenimiento reactivo reducido, es decir, el mantenimiento siempre va a ser predictivo o preventivo en lugar de estar reaccionando, y eso genera también una cultura de cuidado mutuo, es decir, cuando yo genero esta cultura de seguridad, ya tengo muchos ojos que me cuidan la espalda y sé que el equipo que está detrás de mí en la planta siempre va a estar al pendiente de mi situación, de mi salud, de mi bienestar, y obviamente eso genera también un cuidado mutuo entre todos los empleados. Y bueno, para poder lograr esta parte de la seguridad de maquinaria, ya comentábamos hace un momento que la parte de seguridad de maquinaria se encarga de poder establecer mediante medidas de ingeniería, ya sea de diseño mecánico, eléctrico, hidráulico, neumático, etcétera, las condiciones necesarias para que no ocurran accidentes en la máquina o que el operador esté protegido. Entonces, para poder hacer esa implementación de seguridad, tenemos en PILS lo que le llamamos el ciclo de la seguridad, que es básicamente la serie de pasos que necesitamos llevar a cabo en cada una de nuestras máquinas para poder establecer ese nivel adecuado de seguridad que se requiere, y en dado caso ya complementaríamos con la parte de seguridad industrial que, como mencionábamos, es la capacitación, el uso del equipo de protección personal y lo que sea necesario para poder generar la cultura que complemente la ingeniería, ¿no? Entonces estamos hablando de esa dualidad. Trabajo con la ingeniería y al mismo tiempo trabajo con la parte cultural para que esa reducción de riesgos en la planta sea lo más eficiente posible. Y el objetivo de este ciclo de seguridad es obviamente ese, ¿no? Garantizar la seguridad y cumplimiento en todas las etapas del ciclo de vida de la máquina. No solamente en la parte de las etapas del ciclo de vida, que estas se refieren a diseño, fabricación, transporte, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y lo que es la desinstalación o
la caducidad de la máquina, ¿no? Esas son las etapas de ciclo de vida de la máquina. Este ciclo sirve para cada una de esas máquinas y aparte, obviamente, sirve también para cada una de los tipos de tareas que llevo a cabo dentro de la máquina durante la etapa de operación, que seguramente es la mayoría de la situación de la maquinaria de todos los clientes o de la mayoría de las plantas a las que vamos a visitar, ¿no? Ya hay una máquina existente que está operando eh, y está dentro de esa etapa de ciclo de vida, está en operación. Pero dentro de esa etapa de operación hay diferentes tareas. Pueden existir tareas de operación normal, puede existir tarea de limpieza, puede existir tarea de mantenimiento, puede existir tarea de ajuste, ¿no? Y incluso el mantenimiento en ocasiones en algunas plantas es dividido en mantenimiento menor y mantenimiento mayor, ¿no? Entonces, esas diferentes tareas que llevamos a cabo dentro de lo que es la operación de la máquina en sí, dentro de la planta, están contempladas dentro de este ciclo de seguridad. Y lo que hace este ciclo de seguridad es hacer inicialmente una evaluación de riesgo para poder determinar cuáles son los peligros, las posibles fuentes de lesión que hablábamos al inicio en cada una de las máquinas, valorarlas, analizarlas y poder determinar incluso una calificación que me pueda decir qué tan alto es el riesgo o qué tan bajo es el riesgo de acuerdo a lo que veíamos hace un momento, solo que aquí la evaluación de riesgos ya no ocupa el tanteómetro, ¿no? Ya no es algo subjetivo, sino que es meramente ya una metodología en la que numéricamente le asignamos un valor en base a diferentes consideraciones, características del peligro, grado de lesión, la cantidad de interacción que tiene con el operador, etcétera, para que de esa manera tengamos ya una lista cuantificable de los riesgos. Pero bueno, vamos a hablar más a detalle de cada uno de estos pasos. Se los menciono de manera general, que es la evaluación de riesgos, que es básicamente el diagnóstico, el concepto de seguridad, que es ponernos de acuerdo en cómo vamos a reducir ese riesgo o ese peligro que encontramos. Después viene el diseño de seguridad, que es básicamente, ya nos pusimos de acuerdo, entonces nos ponemos a trabajar en hacer el diseño previo o el diseño ya de ingeniería para poderlo fabricar. Después viene la integración de sistemas, que es materializar lo que estamos diseñando, materializar el concepto que hicimos en un inicio, para terminar con la parte de la validación. La validación que es principalmente hacer una comprobación de que lo que establecimos como medida de reducción de riesgo está funcionando y está funcionando bien. Vamos a hablar de cada uno de estos pasos en los siguientes slides. Y bueno, tenemos aquí el primer paso, que es el análisis de riesgo, que es lo que yo le llamo el diagnóstico, ¿no? En este análisis de riesgo, como les comentaba, se hace la identificación de los peligros y se hace la estimación del riesgo, ¿no? Es decir, yo encuentro los tiburones que hay en la máquina y también hago la estimación y la evaluación del riesgo que existe de que el operador o cualquier otra persona que está interactuando con la máquina pueda ser lastimado, lesionado por este peligro. ¿Cómo se evalúa este o cómo se estima este riesgo? Pues se hace una evaluación cualitativa y cuantitativa. Es decir, cuál es el grado máximo de lesión que me podría provocar el tiburón que encontré en esa máquina. Puede ser que nada más me produzca un rasguño o puede ser que incluso me pueda mutilar algún miembro, desde lo que es un dedo hasta lo que es un brazo, una pierna, ¿no? Puede ser incluso el grado máximo de esta lesión, obviamente, pues es una fatalidad, ¿no? Puede producirme la muerte.
En ese grado se coloca un número de rango de esa posibilidad o de ese máximo eh, posible daño. Y después evalúo la probabilidad de que ocurra. Es como en el ejemplo que veíamos hace un momento en el inicio de la presentación sobre el tiburón. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra, de que ese tiburón que encontré en la máquina me muerda, si tengo una guarda física que me impide meter la mano o no la tengo? En el video que vimos, si hubiera existido una guarda que hubiera impedido que el operador metiera la mano, la probabilidad obviamente se iría abajo. No lo había, obviamente la probabilidad de que ocurriera un accidente metiendo la mano, pues es muy alta cuando no la hay. Entonces, ese es el segundo parámetro, la probabilidad de ocurrencia de ese evento peligroso. Después evaluamos la posibilidad de evitar el peligro. ¿A qué se refiere esto? Principalmente se refiere a la posibilidad que tengo de escaparme de esa lesión. En el video que vimos en el que la máquina atrapó al operador, vimos que la máquina estaba trabajando a una velocidad súper alta. Entonces, la posibilidad de evitar el peligro sería la posibilidad del operador de que una vez que la máquina lo agarró, él hubiera tenido la oportunidad de quitar la mano para evitar que lo atrapara. Obviamente, la alta velocidad de la máquina reduce esa posibilidad al mínimo. Pero si esa máquina hubiera estado trabajando, por ejemplo, a 2 vueltas por minuto, es decir, a una velocidad muy lenta, es muy probable que el operador hubiera podido jalar la mano, quitar la mano para evitar que la misma máquina lo hubiera jalado hacia el interior de la máquina. No sé si eso queda claro, pero es básicamente la posibilidad de evitar el peligro se refiere a que una vez que ya sucedió ese evento, ¿qué posibilidad hay de que me quite, de que evite que ese grado de lesión sea consumado? Y después, por último, analizamos lo que es la frecuencia o la duración de exposición, que esto también va a estar jugando un papel importante dentro de lo que es el análisis. Eh, ya encontré el tiburón en la máquina, pero resulta que ese tiburón pues está alejado del operador, está tapado con alguna guarda física y el operador solamente tiene que accesar a esa área peligrosa, tiene que acercarse al tiburón una vez en cada turno. ¿Ok? Entonces, si él se acerca una vez en cada turno, la probabilidad o el riesgo disminuye. Pero si dentro de su operación normal, él tiene que acercarse al tiburón 10 veces durante su turno o cada 20 minutos o cada 10 minutos tiene que meter la mano, obviamente incrementa la probabilidad de que se llegue a lastimar y por consecuencia sube la probabilidad de que exista una lesión, ¿no? Entonces, en base a estos 4 parámetros, se hace una estimación que en la metodología de nosotros le llamamos Pills Hazard Rating, que es digamos que un nivel numérico de riesgo que nos va a permitir catalogarlo más adelante, como aquí se puede ver en el ejemplo, como un riesgo significante, como un riesgo insignificante o como un riesgo medio, alto o muy alto, ¿no? Esas son, digamos que las categorías y ahorita en el siguiente slide vamos a ver para qué es cada uno de ellos. Todas estas observaciones, todo este análisis, obviamente está basado en la normativa. Tenemos ahí en el ejemplo la normativa, la ISO 12100, que es básicamente la normativa que nos da eh, la metodología para hacer este análisis. Y tenemos ahí algunas otras normas mencionadas. Estas normas pueden ser, por ejemplo, las normas que rigen el diseño de las guardas,
porque, por ejemplo, yo puedo tener guardas físicas en mi máquina, pero no están bien diseñadas. Tengo espacios donde puede entrar la mano del operador, no cumple con la distancia de seguridad, no está hecha del material adecuado porque resulta que puede haber una explosión de una botella y la guarda es de alambre y entonces no puede detener los vidrios que pudieran ser expulsados en una explosión, etcétera. Hay una serie de normas que rigen diferentes aspectos del diseño de seguridad en las maquinarias y esas normas son las que nosotros identificamos y colocamos en esta sección para poder tener la referencia clara sobre en qué nos estamos basando para las apreciaciones que estamos utilizando dentro de la estimación. Y también existen normas tipo C que ya son específicas de la máquina. Es decir, eh, ya hay normativas que hablan específicamente de un tipo de máquina, por ejemplo, una banda transportadora, una paletizadora, una llenadora, una máquina de empaque primario de la industria farmacéutica, etcétera, que ya me dicen con santo y seña, así como receta de cocina, qué es lo que debe de incluir a nivel de seguridad la máquina y qué parámetros debe de cumplir. Y bueno, en base a este análisis se hace una recomendación. Esta recomendación, digamos que es nada más a manera de ejemplo para poder establecer una guía hacia el usuario de qué es lo que puede hacer para reducir el riesgo y después podemos tener ahí una evaluación de riesgo residual, es decir, después de que implementes o de que sigas lo que te estoy recomendando, el riesgo quedaría calificado ahora de esta manera y entonces eh, de esa manera se puede hacer una especie como de comprobación igual cuantitativa de cómo bajaría el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos de este análisis de riesgo es una lista de todos los peligros encontrados, es decir, todos los tiburones están ahí mencionados, dónde están localizados, específicamente el nombre del tiburón. Por ejemplo, aquí dentro de los primeros lugares está un dispositivo eléctrico Loto sin barra, hay un bajo nivel de performance level del sistema de control, falla en los sistemas de arranques del motor, etcétera, ¿no? Eh, te- mencionamos al tiburón con nombre y apellido, establecemos el nivel numérico que dentro del análisis se le dio y cuál es el nivel de riesgo que le corresponde. Como ven ahí, los rojos obviamente indican un nivel muy alto, ¿no? Hasta el amarillo que tenemos en la tabla, que es un nivel de riesgo bajo, pero incluso tenemos aquí en la tabla del centro los diferentes niveles que podemos tener de estos riesgos, ¿no? Desde un riesgo despreciable, riesgo bajo, riesgo significante, riesgo alto y riesgo muy alto. Esta tabla es útil principalmente para los usuarios en las plantas para poder dar prioridad a sus inversiones. Es decir, con esta tabla yo puedo identificar qué máquina es más peligrosa que las demás, o puedo ordenarlas en base al nivel de riesgo. Y también dentro de la misma máquina, si es una misma máquina, se podría en algunas ocasiones atender a reducir los riesgos de mayor a menor, ¿no? Y también de esa forma priorizar la inversión de lo que implica la reducción de los riesgos, ¿no? Pero es básicamente el análisis de riesgo, el diagnóstico de la máquina. Es la radiografía de todo lo que la máquina tiene como posible fuente de lesión para los operadores y para toda aquella persona que esté interactuando con la máquina. Después de este análisis, después de esta radiografía, viene viene lo que es el concepto de seguridad.
Este concepto de seguridad, como lo comentábamos, es básicamente ponernos de acuerdo en cuál es la mejor opción para poder reducir el riesgo. Y este concepto de seguridad se hace a nivel práctico con fotografías y con dibujos montados sobre las fotografías para tener un bosquejo claro de lo que estaríamos implementando. Aquí vemos en la fotografía de la presentación una paletizadora en la que pues hay riesgo de atrapamiento en los rodillos, hay riesgo de acceso hacia la zona de elevación, que es muy peligrosa, y entonces necesito implementar un sistema de control de acceso de los pallets, que está aquí dibujado con cortinas de seguridad, con lámpara de muting, con sistema de muteo para poder discernir entre un pallet y una persona. Eh, y el objetivo aquí es tener esa idea clara y ponernos de acuerdo entre producción, seguridad de higiene y mantenimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante que lo que yo vaya a implementar no impacte el tiempo de producción, no estorbe para las labores de mantenimiento, que ya sean mantenimiento preventivo, correctivo, y también que sea un, una solución que no cree más riesgos dentro de lo que es la interacción con la máquina. Entonces, les puedo decir que esta etapa del ciclo de seguridad es la etapa más importante porque de aquí emana precisamente todo el resto del trabajo que se tiene que hacer en la máquina y es el momento exacto en el que toda la planta, hablando de esas tres áreas que acabo de mencionar, tienen que ponerse de acuerdo para validar que efectivamente sus KPIs, sus metas, no van a ser, no van a ser afectadas por la implementación de un sistema de seguridad. Para poder hacer esto, obviamente, pues necesitamos echar mano de todos los elementos, de seguridad, que hay bastantes. En el caso de Pils manejamos un portafolio bastante amplio de opciones y todos nuestros socios de negocio, como lo es KDK y como son los diferentes distribuidores o system partners que tenemos en cada uno de los países, ellos son expertos en poder decirles dónde pueden utilizar cada uno de los elementos para diferentes tipos de cuidado para los operadores y para las diferentes interacciones que tienen. Y bueno, después de este concepto de seguridad, pues viene el diseño, es decir, ya nos pusimos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer, entonces ahora ponemos mano a la obra. El diseño de seguridad es simplemente diseñar el sistema para el cual vamos a trabajar y que vamos a implementar. Este puede incluir diseños mecánicos, ya sea propiamente dicho un cambio de diseño mecánico en la máquina o puede ser algún aditamento adicional mecánico para la máquina, como pueden ser las guardas periféricas, perimetrales. Eh, Obviamente acompañado de lo que es la parte de la ingeniería eléctrica o de control, así como la parte de la ingeniería neumática o hidráulica, según se requiera y dependiendo de qué tipo de energía esté utilizando nuestra máquina para hacer los movimientos que necesitamos detener y evitar un peligro. Entonces, básicamente es entrar a la etapa de diseño de lo que en la etapa anterior decidimos implementar y lo que es la integración de sistema, pues ya solamente es fabricar e instalar. Es decir, ya estamos materializando eso que diseñamos y lo estamos implementando dentro de esta máquina. Aquí podemos ver un ejemplo del antes y después de lo que es la implementación de un sistema de guardas perimetrales con diversos sistemas de acceso y diversos sistemas de operación, mandos bimanuales, control de movimientos, etcétera. Y bueno, por último viene la parte de la validación de seguridad, que esta validación de seguridad tiene como objetivo básico comprobar los resultados. Y esta validación de seguridad hace dos cosas. Una, que es validar que todas las funciones de seguridad y las condiciones de la máquina
están operativas y que están realmente protegiendo al operador, ¿no? Es decir, que no me está estorbando para ninguna de las tareas para las cuales hice el diseño, ¿no? Y tenemos que validar que efectivamente los riesgos fueron disminuidos dentro de la interacción con la máquina. Y la segunda parte es, pues, la comprobación de los dispositivos, que la cortina de luz que implementé para poder evitar o censar que alguien metió la mano realmente esté funcionando y que esté deteniendo los movimientos que debe de detener, el paro de emergencia, el interlock, cualquier dispositivo que hayamos implementado, confirmar que sí está haciendo su actividad como debe de ser y conforme a lo que planeamos durante la etapa de diseño. Y bueno, con esta última etapa se cierra el ciclo de la seguridad. Lo único que queda es, obviamente, hacer una actualización probablemente cada año o cada que haya algún cambio o modificación sustancial a a la máquina para poder hacer una reevaluación de que no se crearon peligros nuevos o bien si se crearon algunos peligros nuevos, pues tener la certeza de que podemos reducirlos nuevamente mediante el mismo ciclo. Y bueno, para finalizar, como les comentaba, toda esta serie de conocimiento y de los pasos a seguir sobre el tema de seguridad, pues los podemos encontrar a nivel Latinoamérica a través de nuestros partners de negocios, ya sea a través de lo que es la parte de la distribución, eh, la parte de ventas, que es donde pueden encontrar asesoría sobre el uso de los dispositivos que tenemos o a través de los System Partners, que los System Partners son los que pueden ayudarles con no solamente con los productos, sino con también la parte de los servicios que implica el ciclo de la seguridad. Es decir, ellos pueden hacer el análisis de riesgos de su máquina, pueden hacerles el concepto de seguridad, hacerles la ingeniería de diseño, obviamente apoyarlos a lo que es la fabricación y la implementación de las medidas de salvaguarda y en consecuencia también hacer una validación de los sistemas implementados. Entonces, tenemos esta red de socios de negocio. Pils es una empresa, como bien decía Martín al inicio, alemana que se dedica 100% a la parte de seguridad de maquinaria. Nosotros no hacemos absolutamente otra cosa que no sea orientado a la seguridad. Todos nuestros dispositivos están orientados hacia eso y obviamente también los servicios y por eso contamos con esta red de apoyo a través de nuestros socios de negocio y a través de los cuales pueden tener ustedes un mejor acercamiento a nivel local para que puedan tener más información. Tenemos presencia en la mayor parte de las industrias, mucha experiencia ya específicamente en la parte de la industria de prensas, alimentos y bebidas, empaques, industria automotriz, robótica, industria ferroviaria, etcétera. La seguridad de máquinas está en todos lados y en todos lados se necesita de dispositivos para poder proteger a cada uno de los operadores de estas máquinas. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Como comentábamos al inicio, mi nombre es Enrique Salinas, gerente de desarrollo de negocios para la TAM, eh, ya sea de manera directa o a través de nuestros socios de negocio en Argentina, como KDK, eh, pueden estar seguros de que vamos a estar atendiéndolos como se merecen. Y bueno, pues gracias a DECA por la oportunidad de participar y bueno, pues les cedo el micrófono. Bien, muchas gracias, Enrique. La verdad que le agradezco a todos los participantes por el tiempo. Y bueno, si tienen alguna consulta, pueden abrir sus micrófonos o enviar la consulta al chat. Espero que le haya sido útil esta introducción, ¿no? Porque la verdad que lo que es seguridad da para mucho más. Esto es un puntapié inicial, digamos.
a otras presentaciones que vamos a poder dar más adelante, ya siendo más Creo, profundo en lo que es categorías de seguridad y a lo que hace, digamos, a la implementación, ¿no? creo que Sí, hay alguien, algunas preguntas sí, en el chat, ¿no? A ver, bien, déjame revisar. bueno, Bueno, ¿nos podrían pasar el link del evento? Sí, se va a pasar, y ahí ujú, contestaron. ujú. Eh, y dice, ¿qué pasa si efectúo mejoras de seguridad en mi máquina sin efectuar el análisis de riesgo? ¿Esta máquina estaría más segura? La verdad es que no. Eh, hay un ejemplo muy claro en lo que acabo de comentar, ¿no? El hecho de que un operador vea instalado eh, en su máquina un dispositivo de seguridad le da confianza, pero esa confianza puede ser contraproducente. El objetivo de realizar el ciclo de seguridad es precisamente definir cuál es el nivel de confiabilidad que requiero para mi sistema de seguridad. Y es a lo que le llamamos el performance level. El performance level de un sistema de seguridad redunda en una cosa muy clara, que es la confiabilidad. La confiabilidad quiere decir qué tan seguro estoy de que estas cortinas que estoy implementando o que este paro de emergencia que estoy implementando no va a fallar. O si va a fallar, me tiene que avisar. O si alguien trata de bypassearlo, de truquearlo, me va a avisar. Ese es el nivel de confiabilidad que juega un papel importante en la parte de lo que es el ciclo de seguridad. Por supuesto que puedes implementar medidas de seguridad, pero si no tienes un diagnóstico inicial, no vas a poder Ujú, confirmar la eficiencia o la eficacia o la confiabilidad, como lo acabamos de mencionar, de un sistema al final de esa implementación, ¿no? ujú. Bien. Listo. Gracias por los comentarios sobre la Ujú, presentación. Creo que era la única pregunta. No sé si alguien quiera participar abriendo su micrófono. ujú. Bien. Yo he dejado mi mail por cualquier consulta que quieran hacer o, bueno, si necesitan asesoramiento sobre productos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo Hola, buenas estás? tardes. ¿Todo bien? Eh, Hay ocasiones en las que uno ocurre un accidente y luego de ese accidente que ocurrió en la máquina, que si bien trajo todas las premisas, por ahí una máquina americana, una máquina europea, asimismo ha ocurrido algún tipo de accidente, uno toma la premisa de decir, bueno, ahora que pasó este accidente, mejoro ese sector que, que lamentablemente no lo traía observado. Cuando se hace ese tipo de situaciones, conviene hacer como una especie de borrón y cuenta nueva y empezar de cero, porque evidentemente si la máquina por ahí tiene 15, 20 años, no existía en ese momento algún tipo de tecnología que permitiese esa solución. Sí, correcto. De hecho, uno de los errores más comunes, de acuerdo a lo que mencionas, uno de los errores más comunes que existe en la industria aquí en América Latina, es asumir que porque la máquina viene de Europa, es segura. A pesar de que en Europa se tiene digamos que una cultura de seguridad y un nivel de calidad muy alto en cuanto a la fabricación de máquinas, la realidad es que muchos de los fabricantes de maquinaria europea, cuando saben que el usuario final va a estar en América y sobre todo se enteran de que el país donde va a estar instalada la máquina no tiene legislación sobre seguridad, empiezan a recortar cosas y empiezan a quitar cosas. Y bueno, tenía tres paros de emergencia, pero bueno, le voy a dejar uno si lo ocupan nada más, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Uno, pues porque la ley se los permite. Si la máquina va a estar trabajando en Europa, eso no lo podrían hacer por ley, porque podrían ir incluso a la cárcel.
Pero en América o en otros países sí lo pueden hacer y también lo hacen por competencia, porque cuando tú comparas el precio de una máquina europea con el precio de una máquina china o una máquina de la India, pues ya sabrás en qué nivel van a estar y entonces también lo hacen por competitividad. Eso hablando de las máquinas nuevas. Siempre es importante que si vas a comprar una máquina nueva, desde la etapa de diseño ya se puede hacer un análisis de riesgo de cómo va a estar fabricada y qué es lo que debe de tener. Si no es posible durante esa etapa de diseño, bueno, llegando a tu planta, sí puedes llevar a cabo un análisis de riesgo y si la máquina ya lleva 15 años, es mucho más importante hacer ese análisis de riesgo por lo que acabas de comentar. Tal vez hace muchos años no existían los dispositivos, no existía la tecnología que existe hoy día y eso te va a ayudar a reducir mucho más los riesgos y obviamente a identificar más tiburones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Guillermo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o quiere escribirla al chat? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí yo puse en el chat que bueno, los certificados se los vamos a enviar por mail. Eh, y bueno, cualquier duda que tengan pueden escribirme. Bueno, pueden visitar nuestra página. Hay mucha documentación, casos de éxito. Y bueno, esto, como dije antes, lo que es seguridad da para mucho más, por eso es que vamos a continuar con algunos webinars más para, bueno, seguirlo. Hola, sí, ¿alguien está hablando? No, creo que fue error de dedo. Bueno, perfecto. Bueno, si nadie tiene más nada para consultar, le agradecemos a todos los participantes. Y bueno, seguiremos informando sobre algunos webinars más que daremos y pues, siempre, bueno, a través de ADECA, a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales, LinkedIn. Les pido que nos sigan y bueno, para estar todos informados. Sí, la grabación va a ser enviada, eso no se preocupen, que la gente de ADECA se va a encargar de enviarles por mail el link de descarga de la grabación de la presentación de hoy. Así que, bueno, cualquier comentario o sugerencias puede enviarnos por mail o consultar directamente a la dirección de ADECA. Bueno, Disculpe, sí, una sí, pregunta. Carlos. El tema de para la certificación y para cualquier consulta, ¿podemos realizarla desde el email que nos mandaron el link para el acceso al curso? ¿Por el mismo email? Sí, ustedes de todas maneras cuando se registraron ya dejaron su mail. A ese mail lo que vamos a hacer es enviarles un certificado de asistencia Bien. que estuvieron concurriendo a lo que es el webinar. Y después la gente de ADECA les va a enviar el link de descarga de la grabación de esta presentación, porque esta presentación está siendo grabada. Así que si alguien quiere alguna documentación más, alguna presentación, bueno, nos solicita. Yo ahí dejé mi mail en el chat para cualquier consulta, duda, ya sea asesoramiento, bueno, si necesitan que los visitemos, eso no hay problema. Así que dejo o necesitan algún dato más sobre los productos, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Ahí está. También va a estar en el canal de YouTube de ADECA, el, el video este. Bueno, damos por finalizado. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos en la próxima presentación. Gracias, ¿eh? Gracias a todos, buena tarde, buenas Gracias. noches más Buenas bien. tardes. Buenas noches, buenas tardes. Chao, Buenas tardes, buenas imagino. noches a todos. Gracias, ¿eh? Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego. Qué bueno. Gracias.